estamos volviendo todos. Pero bueno, tarda un poquito más. Pero bueno. Bien. Cuando las condiciones normales lo exijan. Bueno, hablamos de la combinación que garantice. Esto es una combinación que garantice la protección del usuario contra la presión resultante de la profundidad. Estamos hablando de inmersión. Un dispositivo de alarma. Estamos hablando de todos equipos de inmersión. ¿Cuáles son las normas en protección respiratoria? La 18 nos hizo el resumen que nos facilitó un poco la vida. Fíjense que acá tenemos normas IRAM, normas CEN y normas NIOSH. Muchas IRAM se fueron adaptando, tardó mucho en llegar las IRAM para protección respiratoria, entonces en un momento nada más usábamos NIOSH y después se incorporaron las normas CEN en Argentina y ahora sí tenemos de las tres. Entonces yo tengo protección respiratoria generales, líneas de aire comprimido, equipos autónomos de circuito abierto, circuito cerrado. Entonces tengo todo circuito abierto de autónomos, filtros contra partículas, medias máscaras filtrantes contra partículas, o sea, semimáscaras, medias máscaras filtrantes contra gases y partículas, medias máscaras o cuartos de máscara, máscaras completas, filtros para gases y combinados, filtrantes de capucha para evacuación. Estos son eso que te pones tipo una capucha de Among Us en la cabeza, técnicamente hablando, para poder evacuar con un cartuchito o con alguna, hay unas que se venden que yo no les diría, si las encuentran, sáquelas inmediatamente, que eran unas que decían aprobadas por el IAS y aprobadas por Prefectura Naval Argentina, que era una capucha que tenía una especie de filtrito de carbón activado para un incendio. La naranja. La naranja, exactamente. Si esa la encuentran en su fábrica, sáquenla. Eso no lo certifica nadie. No hay certificación real de eso. El IAS no certifica, como institución el IAS no certifica. Lo habían usado hace miles de años y la persona lo sigue haciendo y se hizo rico con eso, porque yo en toda la fábrica sigo encontrando todavía de esas dando vueltas y se siguen vendiendo. Y equipos semiautónomos de aire atmosférico. Y acá seguimos con las normas. ¿Qué tiene el aire? Y esto ya creo que lo deben haber recontravisto. El aire oficialmente tiene un 20,9, todo burdamente le decimos un 21% de oxígeno. 78% es nitrógeno, que es un gas que desplaza el oxígeno. Y tiene unos excipientes que le vamos a decir más o menos un 1% de otras cosas, que son monóxido, dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, metano, bla, 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 bla. Todos los contaminantes del aire normales. Estamos hablando de un aire limpio, no un aire contaminado. Nosotros para respirar, se dice matemáticamente que necesitamos un ambiente con un 21% de oxígeno. Cada inspiración que hacemos cuando exhalamos, absorbemos en promedio un 3,5% de este oxígeno. Quiere decir que si yo respiro 21, exhalo con un 17 y pico de oxígeno. Por eso la boca a boca vieja de la RCP servía porque yo le estaba dando ese porcentaje de oxígeno a la otra persona. No es que me absorbía todo el oxígeno en cada bocanada. Si tengo un ambiente con una proporción de oxígeno menor al 16%, ya es factible que después de varias bocanadas entre en una inconsciencia o en una falta de oxígeno. Más allá de que absorbo el 3, necesito cierto porcentaje. Entonces, se dice que en ambientes con un oxígeno menor al 16% no es respirable, necesito usar un equipo autónomo sí así. Y si el nivel de oxígeno es mayor al 25 o 28% en el ambiente muy rico de oxígeno, tampoco es respirable, entonces también tengo que usar una protección respiratoria con aporte de aire. No puedo respirar ese aire que está ahí. ¿Cuáles son los contaminantes del aire? El primer contaminante que todos conocemos es el polvo. Son pequeñas partículas de materia superiores a un micrón. Normalmente todos nos hemos sonado los mocos después de barrer, después de hacer alguna tarea y sale el polvo negro. Estás en la calle, estás barriendo la calle, a veces lijando, pintando o alguna cosa y terminás y tenés el polvillo. Todo eso es polvo. Mayor a un micrón, si queda en la vía respiratoria superior, lo retuvo toda la parte de los pelos y toda la mucosidad de la nariz, que eso es bueno porque eso no llegó a los pulmones. La relación de las partículas normalmente es importante entenderlo. Si una partícula tiene 20 micrones, puede estar 3,6 minutos en el aire flotando.
Si tiene 10 micrones, puede estar 8 minutos flotando. Es el tiempo que va a tardar por gravedad en bajar. Si tienes 5 micrones, puede estar 35 minutos en el aire. Si tiene 2 micrones, 2,8 horas. Si tiene un micrón, 12 horas. Y si es más pequeño, al punto de un nano, vamos a decir, porque esto es un micrón, estamos acá hablando de medio micrón, un poquito más chico, puede estar 41 horas flotando. Quiere decir que si tengo una sustancia muy peligrosa con partículas muy pequeñas, 48 horas después puede seguir en el aire, puede entrar al ambiente y que siga flotando esa partícula. Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque cuando yo mido mis contaminantes, la ley, cuando vieron en ventilación, ¿cuáles son las partículas que medimos a nivel laboral? ¿Qué tamaño? Hay dos tipos de partículas. PM, los maté. Sí, había una que Perdón, eran eran respirables. respirables. Ah, y no respirables, Bien. creo. PM total y PM respirables que le decimos normalmente. El PM total se tiende a hablar de material, de partículas de 10 micrones, es todo lo que vuele por arriba de esto, y el respirable se tiende a decir 5 micrones y hoy se está hablando de 2,5 micrones para el respirable. Entonces yo lo que tengo que saber es, che, medí PM total, me dio un tal porcentaje, no me puedo quedar con esto solo, porque ese porcentaje no sé cuánto va a tardar 8 minutos en bajar y cuánto puede estar 48 horas flotando. Entonces voy a tener que hacer un 2,5 normalmente, que voy a poner el ciclón y son las que se caen con el ciclón, son las grandes y las que no se caen con el ciclón son las chiquititas. ¿Vieron cómo opera un ciclón en ventilación? No, No. yo Bueno, no, por lo menos. No. bien. Bueno, busquen. Es complicado, pero un ciclón es un aparato que lo que hace es que las partículas grandes chocan contra el costado y decantan, y las chiquititas que están en suspensión siguen su camino, las separan. Entonces ahí yo puedo discriminar qué va a llegar más adentro de los pulmones, las chiquititas, y qué va a quedar más afuera de los pulmones, que son las grandes, en el tracto respiratorio superior. Después tengo partículas de humo de soldadura, que son pequeños metales o combinados con oxígeno, con sodio, con aluminio, con titanio, con magnesio, con todo el electrodo, más el metal que estoy soldando, más el oxígeno. Son más peligrosas que una partícula de tierra que puede estar flotando o de madera. Después tengo todos los vapores. Los vapores son sustancias mucho más pequeñas, tienen un nivel de humedad, son de menos de 0,1 micrón, son sólidas formadas por la condensación de vapores originados de la combustión o sublimación a temperaturas elevadas de diferentes cosas. Los humos, 0,5 micrones, son partículas que el humo a veces viene solo, pero muchas veces el humo viene con humedad y hasta con material orgánico como hidrocarburos. Entonces muchas veces los humos de combustión tienen materiales muy peligrosos porque puede haber combustión de hidrocarburos, entonces pues, estoy respirando no solamente la partícula quemada, sino también la grasitud y el aceite de todo eso. Los gases no tienen, esto vamos a la química básica, es un fluido en estado de agregación simple, hay muchos asfixiantes, esto lo tienen que haber visto capaz un poquito en química, en alguna cosa. El nitrógeno desplaza el oxígeno, el dióxido de carbono narcótico, el monóxido de carbono es un asfixiante. Después tengo las neblinas, donde tengo una partícula más grande, pero hay mucha humedad. Si es una neblina de agua no pasa nada, pero si es una neblina de ácido sulfúrico me quema todo. Después tengo las nieblas, la neblina tiene una partícula de 2 micrones a 50 micrones, y las nieblas son partículas menores que van a ser de un micrón o un poco más. ¿Cuáles son los efectos que nos va a dar esto? Vamos a tener desde respuestas agudas, gente que está trabajando, huele algo y tiene una reacción alérgica. Una reacción alérgica de rinitis es una respuesta a la salud del trabajador, pero otra persona puede tener una obstrucción de la vía aérea por un edema de glotis, por una respuesta alérgica a alguna sustancia. Puedo tener intoxicaciones, todo lo que respira entra en el fluido y si llegó al nivel pulmonar va a tener absorción y puedo tener una intoxicación por alguna sustancia. Puedo tener irritaciones, tanto respiratorias como oculares. Puedo tener procesos infecciosos porque a veces
Cuando hablo de protección respiratoria, también hablo de virus, bacterias. En el COVID lo vivimos. Puedo tener quemaduras según que sea, puedo tener una asfixia según el tipo de gas que estemos trabajando. Después puedo tener efectos crónicos, que es la acumulación en el cuerpo de estos contaminantes. Puedo tener neumoconiosis, como cualquier tipo de material. Puede ser sílice, silicosis, puede ser con el carbón algún tipo de patología respiratoria. Puedo tener efectos cancerígenos con el asbesto. Es propicia la generación de tumoración a nivel respiratorio y otras sustancias cancerígenas respiratorias, algunos hidrocarburos, el cloruro de metilo y otras sustancias, hay muchas en el listado. Puedo tener respuestas sistémicas como el saturnismo, que lo provoca, el saturnismo es el plomo, si no me falla, o el mercurio. Ahí dice amnesia de cerebro. Hoy tengo un día, chicos, complicado, donde va a tener efectos de intoxicación por esta sustancia y a veces afectaciones en todo el cuerpo. Hay patologías que yo no puedo ver y puedo tener patologías en las uñas, en los dedos, en la piel, cambio de coloración de la piel, todo por una sustancia que está respirando la persona continuamente. Y después tengo un montón de otras enfermedades profesionales y enfermedades no profesionales relacionadas con esto. Pregunta de examen, igual todo, hasta el tamaño de las partículas va en el examen, pero esta pregunta a mí me gusta mucho hacerla, que es, según el contaminante, ¿hasta dónde llega en el cuerpo? Yo tengo polvos, los polvos puedo decir que van a quedar en la vía aérea superior y van a llegar, pueden llegar hasta los pulmones y algunos podrían llegar hasta el hígado según el tamaño que estemos hablando. Después las nieblas, voy a tener también los mismos órganos afectados. Con humos normalmente me voy a quedar en la parte pulmonar. Con gases puedo tener afectación pulmonar, renal, porque estos se meten ya en el torrente sanguíneo y puede, también a nivel cerebral. Y con los vapores lo mismo. Entonces acuérdense esto, que es, bueno, ¿qué sustancia puede llegar hasta tal lugar? O les voy a decir, díganme qué órganos puede afectar los humos y los gases. ¿Cuáles son los efectos que puedo tener yo? Puedo tener desde anafilaxia o alguna reacción alérgica, normalmente con un hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar, hinchazón de toda la glotis, de toda la parte respiratoria, urticaria, pérdida del conocimiento según la capacidad. Acá lo que estamos viendo es una imagen típica de un edema de toda la parte respiratoria, vamos a decir de la parte respiratoria baja. La persona está respirando por estos dos agujeritos nada más, cuando todo esto debería estar abierto. Entonces esta persona está con silivancia y el aire que pasa por acá es muy poco como para abastecerlo. Y es muy factible que con el poco aire que entra, entre en inconsciencia en algún momento. Después puedo tener efectos de irritación, con reacción en los ojos, rinitis, estornudos, ardor en la garganta. Yo me acuerdo, yo trabajé en una empresa que fabricaba las pastillas de Refet. No sé si todos las conocen. Son las típicas pastillas viejas, redonditas, que cada vez que yo iba a la fábrica y estaban produciendo mentol, ni bien entraba a la fábrica, yo empezaba con los dos ojos rojos a lagrimear, y amo el mentol, a lagrimear con los ojos, a que me chorreara agua de la nariz y como con una carraspera. La gente de la fábrica no le pasaba nada, porque ellos ya se habían acostumbrado a eso. Yo como iba una vez por semana, cuando me tocaba esa, sabía que era el día que más sufría en la fábrica, porque era hiperreactivo, porque había un mentol por todos lados volando. Y les estoy hablando que estaba a 50 metros del punto de producción. Y había cortinas, todo, pero ya entrabas a la fábrica y sentías el efecto del mentol. Cuando hacían anís, sentías el olor a anís, pero no me molestaba, y cuando hacían menta no era tan fuerte, el mentol era terrible. Después puedo tener patologías respiratorias relacionadas con enfermedades como tuberculosis. Uno capaz piensa que no, pero nosotros como personal de seguridad muchas veces terminamos enfrentando a una persona entra en inconsciencia, a hacer maniobras de rescate y esa persona puede tener tuberculosis. Yo siempre digo, no sabemos qué le pasó al otro. A nivel laboral pasa mucho esto. Puede intervenir una persona, estar con tos y estar con una TBC tranquilamente. Puedo tener algún tipo de respuesta o quemaduras. Estos son quemaduras químicas por gases. Muchas de ellas son todas imágenes de diferentes tipos de quemaduras. Todo esto está hecho con la persona que está por intubar o está haciendo un sondeo para ver qué pasa. Todo quemado, la vía respiratoria. Puedo tener neumoconosis, fibrosis o silicosis. Esto es un pulmón donde las partículas de sílice se fueron pegando y lo van haciendo duro. Es como que de a poco lo voy transformando en una piedra el pulmón.
Acá tengo también improntas, esto también puede estar relacionado también con el carbón, netamente. Entonces tengo todas las improntas que van pegándose en los alveolos pulmonares y hace que trabaje menos hasta el momento que ya no trabaja más. Puedo tener compuestos de combustión. Este es un pulmón de un tabaquista, este es un pulmón de una persona normal, casi normal, vamos a decir. Así va quedando el pulmón. El que fuma tabaco lo que está fumando es humos de combustión todo el tiempo. Y se lo están mandando a los pulmones. Por eso los efectos que tienen, más allá del cáncer, el EPOC y todas las lesiones pulmonares por fumar. Que esto uno dice no, pero imagínense una persona que está todo el día asando en una parrilla, en un restaurante. También se está respirando humos de combustión todo el día. El humo del carbón lo está respirando todo el santo día ese asador. Entonces esa persona también puede llegar a tener un efecto respiratorio por absorber humos de combustión. Y la grasa cae en el fuego, entonces está respirando grasa, vapores de grasa que se van quemando. No sé si les pasó alguna vez. Entonces, esto que uno no lo piensa, hay patologías que lo tenemos en gente que no tiene nada que ver. Y dice, che, tengo problemas respiratorios, pero yo nunca fumé. Y no, bueno, pero toda tu vida fuiste el asador de un restaurante. Puedo tener efectos de cáncer, que es el crecimiento anormal de alguna célula por alguna respuesta química acompañada. Los cánceres se encuentra que se relacionan con la química, pero hay precondiciones que favorecen mucho más que otros. Yo tengo gente, a ver, yo, ejemplo mío puntual. Mi papá y mi mamá, los dos fumaban. Mi papá murió de cáncer de pulmón, habiendo dejado de fumar 5 años después. Todo, mi mamá sigue fumando, tiene 86 años y los pulmones, más allá del EPOC, de la enfermedad respiratoria, no generó cáncer. Y uno dice, ¿por qué? Y por precondición, porque los dos fumaban 2 atados por día. Después puedo tener el efecto de saturnismo, fíjense esto. Hay efecto en las uñas, efecto en los dientes, efectos en la cara. Todo esto por respirar humos y vapores contaminados con una diferente sustancia. ¿Cuáles son los tipos de protección respiratoria que existen? Y acá esto es importante. Vamos a intentar hablar con propiedad, aunque hoy ya muchos no ni siquiera los vendedores se cansaron y ahora dejaron de hablar con propiedad. Yo tengo respiradores que les vamos a decir dependientes del aire. Los dependientes del aire, como les dije antes, son aquellos donde mi atmósfera o mi lugar donde estoy trabajando tiene un 21% de oxígeno. Y vamos a decir que están los libres de mantenimiento, o burdamente para todos nosotros los barbijos, y los respiradores, de los cuales tengo dos separaciones. Respiradores libres de mantenimiento, sin válvula de exhalación, no tiene nada, yo exhalo por la capa filtrante, y respiradores libres de mantenimiento con válvula de exhalación. Después vamos a ver ventajas y desventajas. Después tengo toda mi protección respiratoria de semimáscaras. ¿Por qué semimáscara? Porque no me protege los ojos ni el resto del rostro. Y toda mi protección respiratoria de máscara completa. Todos estos son dependientes del aire. ¿Por qué? Porque esto va a trabajar con un cartucho. Semimáscara y máscara completa trabajan con cartucho. Quiere decir que el aire que esté afuera yo lo voy a respirar. Y luego, no tengo en casa ya, vamos a tener los no dependientes del aire como equipos no autónomos, o sea, alimentados con aire vía manguera, y equipos autónomos, o sea, que voy a estar con un tubo en la espalda trabajando. Luego hay una categoría que la vemos más adelante que son los PAMP, se le dice burdamente, que son equipos con filtrado de aire en el mismo recinto, que hoy ya se usa cada vez más, que es una máscara de soldadura que te está barriendo el aire en la cara. Entonces, es una protección por barrido de aire o algún tipo de protección contra polvo para procesos de molado, pero que tiene una manguera y que está todo el tiempo tirando aire adelante de tu cara con un filtro que lo llevas en la espalda. Después lo vemos en una imagen. Libres de mantenimiento, hay 1000 modelos. Después vamos a ver cómo se clasifican. Y libres de mantenimiento con válvula de exhalación. Hoy hay una nueva línea que acaba de sacar Libus, que esto tuve la charla hace una semana, la puse porque me pareció interesante que empiecen a ver esto, que están trabajando en unas nuevas líneas de protección libre de mantenimiento con válvula de exhalación que llega a un nivel de nanofiltración, con una eficiencia de filtración de nanómetros. Esto está bueno porque puedo filtrar mejor partículas más chicas,
Son respiradores que, a diferencia de todos estos que tiene el clip nasal, ¿se acuerdan que lo mencionamos antes, que es la chapita técnicamente hablando? Ya tiene una anatomía para la cara y el clip nasal está puesto no afuera de la máscara, sino adentro de la máscara. Entonces, cuando yo aprieto, es más simple el ajuste y queda mejor ajustado. Por estos clip nasal, yo aprieto y ven que queda un pedacito medio suelto. Esta máscara está vieja, ya está guardada. La uso para las clases. Entonces, estos protectores que proponen ellos, que están vendiendo, dicen que tienen mucha mejor protección para la persona y que al mismo tiempo trabajan en mejor milibares, esto es el nivel que yo necesito de fuerza para inspirar. Te dicen que uno normal va a ser 2,1 y en estos es 1,4, hago menos fuerza para inspirar. Si han usado protección respiratoria con un protector libre de mantenimiento bien puesto, si hay mucho, al rato empieza a saturar. Entonces, si satura, yo cada vez para respirar tengo que hacer más fuerza. Y para exhalar, también tengo que hacer más fuerza. Entonces, esto es algo que molesta. Entonces, hoy están apareciendo ya nuevas tecnologías que ellos dicen que la filtración, acá puse el símbolo al revés, es mayor a 99%. ¿Qué me conviene con válvula o sin válvula de exhalación? A grandes rasgos siempre les voy a decir, ¿conviene con válvula de exhalación? Sí. ¿Por qué? Sin válvula de exhalación, fíjense, esto es una termografía del rostro. Fíjense cómo tiene caliente todo alrededor de la cara. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo un montón de fuerza para exhalar el aire. Entonces toda la cara empieza el calor. Si han usado protección respiratoria, o nos pasaba con el barbijo, que te transpiraba, uno terminaba transpirando. Con válvula de exhalación la diferencia es que lo que se calienta es la válvula, pero el resto de la cara conserva más frescura. Entonces te respiro más. Y acá siempre el aire va a querer salir por acá, porque como esto está sellando, va a intentar escaparse y romper el filtro. Entonces al rato acá empieza a entrar el polvo. Si alguna vez usan una protección respiratoria, yo siempre voy a decir si alguna vez, porque no lo sé. Si lo usamos mal, si me la saco y veo líneas negras que se metieron por abajo, quiere decir que no estaba sellando. O líneas blancas, depende del polvo que esté manipulando. Si estoy lijando, me lo saqué y veo una línea blanca que bajó por acá, listo, la protección estaba mal puesta. Ese polvo me lo respiré de acá a la China. Y a la hora, esto es en la inhalación, yo inhalo y entra el aire por acá, y a la hora de exhalar, fíjense la diferencia. Toda la cara caliente, solamente la parte del filtro. ¿Qué problema tienen estos? Esto no sirve para virus y bacterias, porque cuando yo exhalo, hay una membrana que se abre, quiere decir que cualquier bichito que se quede ahí, cuando inhalo va a entrar. Entonces, para virus, bacterias y todo esto, para la época del COVID, usar estos era mucho más cómodo, pero no servían para nada para el COVID. No tenían esa protección que creíamos que tenían. ¿Cómo se clasifican los respiradores libres de mantenimiento? Hay números y letras. Ahora hay otra clasificación europea que también se está usando cada vez más, pero la normal que usábamos nosotros eran, todos nosotros decíamos, bueno, hay que comprar en la época de pandemia un N95. ¿Qué significaba la N? No resiste aceite. Si en el ambiente tengo aceites en cualquier situación, el N no lo resistía, no filtraba, saturaba al toque y ya no servía como filtro. Después están los R, que son los resistentes al aceite. Quiere decir que resiste el aceite, pero hasta cierto punto, un turno y medio. Y después están los P, que son a prueba de aceite, que lo puedo utilizar más de un turno. Así todo, ¿cuánto tiempo uso una respiración libre de mantenimiento? La única forma de saber para dejar de usarlo es cuando la persona, si la está usando bien, le empieza a costar respirar. Si inspira y le cuesta respirar, saturó el filtro y hay que tirarlo. Lo que te recomiendan los proveedores es 8 horas de uso continuo a la basura después. No más de un turno de trabajo sirve un respirador libre de mantenimiento. Entonces ahí viene todo el tema que muchas veces nos cuesta. Che, te doy un respirador, no, lo usó 5 días. Y no está bien. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con el polvo? No, estuve pintando auto todo el día. Y bueno, en un turno lo tenías que tirar. Por eso no vas a comprar de esto porque vas a gastar un montón de plata reemplazando estos todos los días. Vas a preferir mil veces comprar una semi más cara con un cartucho que su duración va a ser mucho más. No quiere decir que no vas a tener que reemplazar el cartucho, pero va a durar mucho más tiempo. Y económicamente la cuenta final va a ser mejor. Entonces, regla memotécnica. N no resiste, R resistente, P a prueba. ¿Qué puedo tener?
Si hay partículas, si yo les pregunto, che, estoy trabajando y hay partículas de aceite en el aire, ¿qué protector me recomendás? ¿Un R o un P? No hay partículas de aceite. Bueno, un N, un R o P. Acá me da lo mismo cuál. El P es más caro, el R un poquito más caro, el N menos caro, técnicamente. Y si no sé si hay partículas de aceite, evidentemente voy a ir a un R o P. Si las partículas de aceite son muchas y quiero que me dure más tiempo, siempre va a ser un P. ¿Lo entienden esto más o menos? Puedes preguntar. Sí, está Sí, claro, digamos, Bien. no tener una protección absurda No tener en un una punto. protección absurda y analizar qué ambiente tengo. Claro. Si yo tengo una persona que va a estar con solventes trabajando, que son hidrocarburos, va a haber aceites, además de los gases, entonces yo voy a tener que pensar en que voy a necesitar una resistencia, una prueba seguramente. No me puedo quedar, che, hay polvo y con eso es suficiente. ¿Hay polvo solamente o hay polvo y algo más? Entonces yo tengo que ver qué química, qué proceso hace la persona para entender. Un pintor de autos o los autos usa toda la pastina que emite unos humos y unos vapores terribles, después hace el lijado, después pasa solventes por toda la superficie, después pasa algún tipo de limpiador especial, después pinta, después vuelve a lijar, después vuelve a pasar solvente. Todos esos procesos durante su proceso de pintura de un auto o algún tipo de superficie compleja. Entonces ahí tengo que analizar todo esto para determinar la protección respiratoria. Y muchas veces no es compro el super cartucho, pues yo van a ver. Yo creo que este es un multigas también. Sí, este también es otro tipo de multigas, pero es más 6002. Los dos, justo tengo dos multigas. A ver, alguno que no sea multigas. Vapores organic, vapores orgánicos. Isotas. Estos son dos cartuchos, después los vemos, pero el 6001 es para vapores orgánicos nada más. Y el 6003 es vapores orgánicos y gases ácidos, clase uno. Este es más caro que este seguramente. Entonces, che, tengo nada más vapor orgánico, listo, me voy con este hidrocarburos. No, pero tengo también sustancias ácidas, poder hice un tratamiento ácido, bueno, me voy con el otro cartucho. Y al mismo tiempo un tratamiento con ácido, bueno, me voy a un multigas. Entonces voy a elegir según lo que tengo. Después yo voy a clasificarlos por el tamaño de partícula. Si tengo partículas normales, proceso de pintura, lijado, puedo usar un 95. 95 significa que tiene una eficiencia para el 95% de las partículas. Hay unas chances de que un 5% de esas partículas pasen, pero va a ser suficiente según la concentración. Si empiezo a trabajar con partículas más finas o más peligrosas, una cuestión es que esté trabajando con partículas de pintura, de un proceso de lijado de madera, y otra cuestión es que esté trabajando con amianto o con un sílice en estado puro. Entonces, si yo tengo una partícula más peligrosa, tengo que ir a una eficiencia mayor. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué voy a usar? No voy a usar un N95, voy a usar un N99, un N100, si no hay aceite. Si hay aceites, puedo usar un R, y si hay mucho aceite, voy a usar un P. Entonces yo voy a tener que elegir. Hay respiradores libres de mantenimiento que pueden llegar a un P99, existe un P99 dando vuelta. Normalmente P100 ya no existen libres de mantenimiento y ya voy a una semimáscara o una máscara completa con cartucho, pero alguno hay. Esta gente de Ilibus hoy está diciendo que casi llegan a un P100. Y acá vamos a ver la comparación que ahí nos hicieron quilombo. ¿Por qué? Nuestra legislación dice, tenés que cumplir la IRAM, perfecto, pero podés cumplir la NIOSH, que es americana, o podés cumplir la norma europea. Entonces yo digo, che, quiero un N99, genial. Vamos con un alto nivel de filtrante, pero la NIOSH, la Comunidad Europea, me dice es un FFP3, que es equivalente. Después puede ser un nivel medio, un FFP2 o un P2, 94, no es 95, es 94, fíjense que hay un 1 de diferencia ahí, ¿eh? Pero ellos también tienen quedan 10 minutitos, FFP1, que es una filtrada del 80%, que es mucho más bajo el nivel de filtrado. Yo creo que no tengo un FFP. Acá. Fíjense, este es un respirador 3M FFP1. Entonces, si yo tengo mucho material particulado, esto me dicen que me garantiza un 80% de filtrada. Y este, que si yo lo miro es parecido,
solamente que no tiene válvula de alivio, no sé si los ven más o menos en cámara, es un FFP3. Quiere decir que tiene un 99% de filtrado. Mismo modelo, mismo diseño, la diferencia es el color de atrás. La cinta roja, la cinta amarilla y los sellos que tiene el cartucho, el filtro. Este es un UQ, que es un, según NIOSH N95, UQ de Pascales, es el proveedor acá en Argentina, con válvula de alivio. Y este es un 3M mucho más potente, que dice NIOSH N95 también, es lo mismo, solamente que tiene una capa de carbón activado. ¿Para qué? Para humos de soldadura. Entonces yo lo compro ya para humos. Tiene válvula de exhalación para estar más tranquilo. Los niveles de las diferentes F, lo que me dice es, las mascarillas o respiradores libres de mantenimiento uno pueden usarse en concentraciones de contaminante hasta 4 veces el valor límite ambiental. Si la ley dice que el límite es 8, yo puedo usarlo hasta 32 de concentración ambiental de ese valor. Para partículas no tóxicas, no protegen para cancerígenas, ni sustancias radioactivas, ni agentes biológicos. Muchos en la época de pandemia usábamos un FFP1, aunque todos nos Amor, decían me que tenía. pones encima en eso, ¿eh? Protegen frente. Preferiría una campera. Pau, te pido si te silencias, Ah, por favor. poner. Vos porque estás pasado y no sentís. Esperen que- Ahí está. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Eso qué es? ¿Perfume? No, ese no, el que hay en la pieza. Espera que la voy a silenciar a Paula. ¿Dónde está Paula? Mute. Ahí está. Bien. Después el FFP2 es hasta 10 veces el límite de contaminación en el ambiente. Lean todo el resto, no los voy a volver locos. Y el FFP3 hasta 20 veces. Listo, hasta ahí llegó el límite. La mejor protección respiratoria libre de mantenimiento es hasta 20 veces el límite de contaminante ambiental, siempre y cuando esto es de laboratorio y lo tiene que estar usando perfecto la persona. Todas esas variables no existen. Una persona que use protección respiratoria perfecto es muy difícil. ¿Cómo voy a semimáscaras? Semimáscaras hay 1000 modelos, hay muchos tipos de cartuchos. Air, 3M, esta es una Drager, que creo que yo tengo una Drager acá también. MSA, hay un montón de marcas, yo tengo que elegir cuál voy a usar. Tengo que elegir el tipo de filtro que voy a usar. Ahí es un poco lo que les decía. Yo puedo usar, como decían, un respirador. Estos son respiradores para material particulado. Este es un respirador P95. Este es un respirador P100. Mismo modelo, este es más gruesito, de otro color, pero son dos respiradores para material particulado que van a tener mayor o menor resistencia de aceite. Después tengo todo mi mundo de cartuchos que voy a tener, que después lo vamos a ver, pero en el mundo de cartuchos yo lo que puedo hacer es incorporar, porque si este cartucho lo uso y hay mucho polvo, se me va a saturar de polvo y es muy caro el cartucho. Entonces yo lo que voy a hacer es usar un filtro para polvo agregado al cartucho. Este es un filtro que es un N95 para polvo. Se lo pongo al cartucho con la escritura hacia afuera y le voy a poner la carcasa, que es lo que lo une. Entonces de esta forma estoy haciendo que este filtro también tenga un P95, un N95 arriba. Como lo primero que se me va a saturar por polvo es el cartucho de polvo, cuando saturo el polvo lo saco, reemplazo, coloco el otro y el cartucho este sigue vivo. Si no lo usara, este cartucho capaz en un día lo saturé y lo tengo que tirar a la basura. Entonces me conviene usar integrados si voy a tener gases y vapores combinado con material particulado. Y después vamos a las máscaras completas. Las máscaras completas usan los mismos tipos, la única diferencia es que hay protección ocular. Clasificación de cartuchos hay un montón, hay estándar de color por fabricante, esto es casi global. Esto está bajado de 3M, pero dice, bueno, la marroncita son gases y vapores inorgánicos, no monóxido de carbono como cloro, sulfídrico y lo que habíamos dicho antes, que se me fue el cerebro. Amarillo, dióxido de azufre y gases y vapores ácidos. Verde, amoníaco. Marrón,
multitasking, vamos a decir, vapores y gases orgánicos, punto de ebullición mayor a 65, vamos a decir que es casi el multigas. Ustedes fíjense que este es un multigas y tiene todos los colores, tiene marrón, gris, verde y amarillo. Especiales, azul o azul y blanco, para NOx y SOx, lo que sería NOx en realidad, óxidos de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Para vapores mercurio rojo, si hay mercurio, tengo que comprar este en particular. Para monóxido de carbono negro, para yodo radioactivo, esto es para un trabajo más en algún lugar donde esté trabajando con yodo en salud o en algo, o para material particulado con cierto nivel de filtración, el blanco. Cartuchos hay 1000 modelos según lo que esté usando. ¿Ven lo que le digo? Este es el sistemita. Este puede ser que esto es mucho más barato que comprar uno de estos. Entonces yo compro el adaptador para el filtrante, pongo el filtrante y le pongo esta carcasa. Entonces hago que me dure mucho más tiempo. O uso capaz este que ya viene todo incluido, o uso el que les mostré que va en el cartucho. Después hay equipos que son los PAR. Son estos que les decían. Pueden venir con alimentación vía manguera o con filtración en la espalda del trabajador. La única diferencia, esto es una máscara de soldadura o una máscara, un protector facial, que lo que va a estar haciendo es en la espalda del trabajador tiene dos cartuchos que están filtrando, usa una membrana filtrante como un filtro común, un poco más potente según qué contaminante quiera, con una bomba de alimentación, entonces esto filtra y bombea el aire que le barre la cara a la persona, entonces esta persona no lo respira porque está trabajando a presión positiva. Con este y con este estoy haciendo lo mismo. Con este estoy trabajando, puede ser a presión positiva o demanda, tengo la alimentación vía manguera, entonces la persona cada vez que inspira absorbe el aire o está a flujo abierto, todo el tiempo le está pegando aire en la cara y él respira lo que necesita. Y este puede tener un sistema también de manguera a distancia donde esté trabajando con una semimáscara, se le adapta todo este sistema. ¿Por qué? Porque la concentración acá es tan grande que con la semimáscara sola no alcanza, con la máscara completa no alcanza. Necesito usar aire purificado en el exterior para garantizarlo y además porque de esta forma, si yo tengo una red de aire purificada buena, es mucho más barato de estar cambiando cartucho cada 2 días. Y después todos los equipos autónomos. ¿Qué es importante entender de los sistemas de filtración? Yo lo que tengo que buscar es el sellado. Se dice que lo que tengo que buscar es que no pase ningún tipo de partículas. Un pelo nuestro tiene de 50 a 70 micrones. Quiere decir que yo con barba, cualquier protección respiratoria que me ponga, va a quedar esa abertura de 50 a 70 micrones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos de partículas? Todas son más chicas que esto. Quiere decir que si yo uso protección respiratoria con barba, ya la partícula pasa. Los gases ni hablemos. Partículas de combustión son 2,5 micrones, polvo, polen 10 micrones y un grano de arena 90 micrones más o menos. Entonces, ahora vamos a hablar del uso. Voy a desconectar, dígame si me escuchan sin... Quiero mostrárselo sin nada. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, vamos, yo les voy a mostrar cómo se usan. Hay 1000 videos, pero a mí me gusta mostrarlo. Vamos a pasar un respirador libre de mantenimiento y un montón de modelos. ¿Cómo me lo coloco? El respirador libre de mantenimiento no se agarran las cintas, estiro así, hago esto para colocármelo. Pues ya estoy trabajándolo mal. Yo lo que voy a hacer con el respirador libre de mantenimiento es dar vuelta a las dos cintas, ponerlas en la mano de este lado. Me lo voy a posicionar en la cara y ahí voy a agarrar las dos cintas y las voy a pasar por arriba de la cabeza. ¿Dónde van las cintas? Una va a la nuca y la otra va por arriba de las orejas. Si pongo las dos cintas así, ya el respirador